Quiero hoy presentarles o mostrarles un estudio que hice personal con la palabra de Dios en la mano para entender realmente cómo está configurado el corazón. Por eso el tema de hoy es lo oculto del corazón. Cómo está diseñado y qué es el corazón, teniendo de pronto un mapa de lo que es el corazón. Primero decirles que el corazón es el centro, es la fuente de nuestra vida, es allí donde emana la vida, como dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi corazón son las verdaderas intenciones, es lo que verdaderamente yo soy, que nadie conoce. Ni siquiera nosotros mismos conocemos nuestro corazón. Y es allí donde se ubica, y es allí donde está la mente relacionada con la conciencia. La mente y la conciencia conforman lo que se llama el corazón, ¿sí? La mente y la conciencia. Allí está el corazón, asentada en la mente y configurada con la conciencia. Esto dentro del ser espíritu, alma y cuerpo. Recuerden que el corazón está entre el espíritu y sirve como filtro para escuchar la voz de Dios, percibir a Dios y poder ser llevado a nuestro ser por medio del alma. ¿Sí? El corazón cumple una función de filtro muy importante del mensaje de Dios a nuestras vidas. Aquí podemos ver que hay una relación entre la conciencia y la mente. La mente es un territorio. La mente es un territorio que solamente es controlado y dominado por el ser humano, ¿sí? El ser humano es quien permite que entren ideas, que entren pensamientos o que se formen pensamientos allí. El ser humano es el que tiene el control. Dios le ha dado o nos ha dado a cada uno de nosotros dominio propio. ¿Y esto qué quiere decir? Prácticamente el dominio propio es la capacidad que Dios te ha dado a ti para decidir en tu mente, ¿cierto? Para aceptar en tu mente ideas, para crear en tu mente pensamientos y ponerlos por obra mediante la acción, ¿cierto? Entonces el corazón es la conjunción o la influencia o la relación entre la conciencia y la mente. Entre la conciencia y la mente. Vamos a irnos a leer varios versículos y en la medida en que vamos viendo cada versículo vamos explicando lo oculto del corazón. Cómo está diseñado nuestro corazón. Muy bien. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, ¿sí? El hombre es el que decide qué lleva a su mente, ¿sí? Entonces aquí dice que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada.
¿Qué pasa? Que la conciencia, Dios nos diseñó con una conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es aquello que nos permite discernir lo espiritual por medio de la intuición y nos permite llevar lo espiritual a la mente. O sea, es aquella voz que nos habla y nos dice qué está bien y qué está mal. Pero muchas veces la confundimos con la propia mente. Entonces la conciencia es un área o es una parte que fue puesta en nosotros por nuestro Padre Celestial para que pudiéramos percibirle a Él y recibir su instrucción, la conciencia. Por eso dicen por allí la voz de la conciencia, ¿cierto? La voz de la conciencia es cuando Dios habla directamente a mi corazón. Pero aquí la palabra dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando nosotros no tenemos en cuenta a Dios, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nosotros reprobamos, perdemos el examen y por lo tanto hay una desconexión con lo espiritual. Una desconexión con lo espiritual. Aquí podemos ver, por ejemplo, este gráfico nos muestra el espíritu y todo el ser, ¿cierto? Que es espíritu, alma y cuerpo. Pero aquí no escribí, solamente hice el diagrama del espíritu. Aquí este punto es lo que nos representa el corazón. Es como el filtro, es el intermedio entre el espíritu y el alma. Recuerden que en el alma se encuentra mi mente, mis pensamientos, se encuentra allí mi voluntad, mi poder de decisión en el alma. Por lo tanto, hijos de Dios, cuando yo no escucho la voz de Dios, sino que escucho mi propia voz, pierdo el examen y tengo una mente reprobada, una mente donde no tengo en cuenta a Dios para hacer las cosas. Entonces, para hacer cosas que no convienen, cuando yo tengo una mente reprobada, donde no escucho la voz de Dios, sino que escucho la voz de los otros, de las otras personas, y la voz de las circunstancias. ¿Ustedes no sabían que las circunstancias tienen voz? Las cosas que me pasan, yo puedo malinterpretarlas. Yo digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y lo tomo para mal. Pero el Hijo de Dios tiene que entender que todo lo que pasa al Hijo de Dios que está dependiendo de Dios, todo le lleva a bien. Y hay que saber interpretar esto con la voz y con la conciencia que Dios nos ha dado. ¿Listo? Entonces, esto para explicar qué es una mente reprobada. Una mente reprobada es la que no tiene en cuenta a Dios y que no escucha la voz de Dios en el corazón. Cuando la persona no escucha la voz de Dios en el corazón, comienza a tener un corazón duro, un corazón insensible, ¿sí? En algún momento hablamos de la sensibilidad. No tenemos esa percepción de lo espiritual y por lo tanto el Espíritu Santo de Dios no lo escuchamos y no se hace efectivo en nuestras vidas. ¿Listo? Vamos a ver otro versículo para seguir explicando este gráfico. Vamos a leer Efesios 4:17. Efesios 4:17. Gálatas, Efesios 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A qué se refería aquí el apóstol Pablo? Hablaba de los gentiles, o sea, las personas que no tienen en cuenta a Dios, que no conocen de Dios,
¿sí? O sea, la persona natural que no cree, o el no creyente. Esos son los gentiles. ¿Y cómo andan las personas que no conocen de Dios? No caminan con la voz de Dios, sino que caminan con su mente. Caminan en su mente. Y las personas que caminan en su mente, caminan en el ego, en el yo, en la autoprovisión, ¿sí? Una mente enfocada en sus intereses personales, en buscar reconocimiento propio, en la banalidad. Esa es una mente gentil, una mente que anda en la vanidad de su mente. Todo es vanidad para aquel que busca y camina en la mente. Todo es vanidad. Y muchos de nosotros, los hijos de Dios, creemos que estamos buscando a Dios cuando realmente estamos hablando con nosotros mismos. Por eso es importante saber qué es el corazón, cómo se configura y escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Muy sencillo. Busca la fuente pura. La fuente pura es la palabra de Dios. Estúdiala, medita en ella, memoriza, lee las escrituras. No confíes en sueños, no confíes en oráculos, no confíes en mensajes que vienen de hombres, mensajes de hombres. Que si alguien te dice, esta palabra es para ti, o esta profecía es para ti, hijos de Dios, no vivamos de eso. Vamos a la fuente pura, que es la palabra de Dios. Muchos hijos de Dios le hacen caso hasta los sueños. Los sueños, muchos de los sueños, la mayoría de los sueños que nosotros tenemos, se generan en la mente, hijos de Dios. Por más bonitos que sea el sueño, por más hermoso. Es más, cuando usted sueña algo hermoso, bonito, que usted camina con Cristo en un mundo imaginario, tenga dudas de eso. Lo mejor que nosotros podemos hacer es buscar de la palabra de Dios fuente pura, que es las escrituras, la Biblia. Confiemos en ello. Si usted tiene sueños, si usted tiene premoniciones, si usted tiene sensaciones, pero no lee la palabra de Dios, créame que no es de Dios. Por eso, nuestra mente debe alimentarse de las escrituras. Si yo no tengo comunión con Dios, ¿por qué voy a estar soñando y le atribuyo esas cosas? O le atribuyo sensaciones o percepciones, o que me llegan ideas y yo digo, esto es de Dios. Este es el Espíritu de Dios que me habla, muchos dicen, ¿cierto? Hijitos, sean disciplinados con Dios. Y allí nosotros recibiremos, por medio de su palabra, todos los mensajes que son necesarios. Lo que Dios habló, ya se dijo. En la palabra de Dios ya está todo lo que Dios tiene que decir sobre el principio y el fin del mundo, sobre todo, sobre toda nuestra vida. Nuestra vida está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva. Por lo tanto, amados, no creen y no confíen ni en sus propios pensamientos, porque nos pueden jugar una mala pasada. Conectémonos con Dios en una relación personal y a partir de allí pidámosles a Dios que podamos discernir y tener sabiduría espiritual, sabiduría que viene directamente de Él. Vamos a seguir mirando versículos para ver cómo está configurado el corazón. Leamos Romanos 7:25. Romanos 7:25. Romanos 7:25 dice así. Romanos 7:25.
Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Yo les decía a ustedes, para poder nosotros tener una mente aprobada, una mente limpia con Dios, debemos humillarnos en la carne. Humillarnos en la carne, ¿cierto? Entregar nuestras vidas completamente a Dios para servirle a Él. Dice, con una mente le sirvo a la ley de Dios. O sea que yo con la mente obedezco, yo con la mente la disciplino, la fortalezco, la ejercito para Dios. Porque al final y al cabo somos soldados suyos, ¿no? Entonces, hijitos de Dios, tengan en cuenta esto. Dios te ha dado dominio propio de lo que está en tu mente, de lo que tú piensas. Así que desecha aquello que no es conveniente para ti y quédate con lo bueno. Y alimenta y nutre tu mente de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. No de ideas, no de tus propios pensamientos, sino siempre vaya a la palabra de Dios y haga su reflexión y haga su meditación allí, ¿cierto? Y ore con respecto a lo que se aprende todos los días. Siguiente versículo para esta lluvia de versículos. Vamos con Apocalipsis 19, 17, 9. Apocalipsis 17, 9. Apocalipsis 17, 9. Dice la palabra de Dios así. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Vamos a dejarlo hasta allí. Explicando el contexto de este versículo, recordemos que Apocalipsis es un libro profético, ¿sí? Entonces, todas las profecías, tanto del fin del mundo, como de las profecías del Señor Jesucristo que se cumplieron, todas estas profecías son entendidas para aquella mente que tenga sabiduría. ¿Y cuál es la mente que tiene sabiduría? Recordemos que la sabiduría y el entendimiento, como lo habíamos visto antes, y la palabra nos dice, todos los tesoros de sabiduría y entendimiento se encuentran en Cristo Jesús. Para la mente que tenga sabiduría quiere decir para aquella mente que tenga a Cristo, para aquella mente que tenga a Dios, que cuente con Dios. La mente sin Dios no puede entender la palabra. Esta palabra, la Biblia, déjenme decirles que es una palabra dura y pesada para aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no tienen en cuenta a Cristo. ¿Sí? Es pesada. Pero para aquellos que son sensibles a Dios, que escuchan la voz de Dios, se convierten y tienen una mente con sabiduría. Y es la mente de Cristo. ¿Sí? La mente de Cristo. Esto para entender lo que es la palabra de Dios. Es importante. Porque lo espiritual se discierne desde lo espiritual. Pero la carne no oye, la carne no ve, la carne es ciega. La carne no entiende las cosas de Dios hasta que no disponga la mente para nutrirse de lo espiritual. Cuando yo me nutro de la palabra, cuando yo me nutro de la enseñanza del Señor Jesucristo, inmediatamente hago esa renovación de mi mente y puedo entender lo que es espiritual. Cuando yo no tengo en cuenta a Dios, aquí, no escucho la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es como un tapón. Por ejemplo, si tú dejas que se acumule mugre en tu ojo,
suciedad, no vas a poder ver. Si tú dejas que se acumule cera en tu oído, no vas a poder escuchar, ¿sí? Cuando yo recibo a Cristo, renuevo mi mente, o sea, quito la ceguera espiritual, quito la cera en el oído y puedo escuchar y puedo ver y puedo percibir a Dios en mi corazón. ¿Listo? O sea, hay un equilibrio entre la conciencia y la mente y yo me pongo de acuerdo con Dios. Hay una relación, hay una conversación entre la mente y la conciencia. Por eso Dios nos ha dado una conciencia. Aquí hay algo más que escribí. Aquí está la palabra diablo, ¿no? Dios se puede comunicar con nosotros directamente porque Él diseñó un área espiritual que le pertenece a Dios. Mucha gente percibe esa área espiritual cuando no está activa o cuando no tiene en cuenta a Dios como un vacío, como algo que me hace falta, que no ha llegado. Esa área está diseñada para ser llena por Dios. El diablo no puede entrar ahí porque no le corresponde, no fue diseñado para que el enemigo esté allí. ¿Qué hace el diablo? El diablo no puede entrar ni siquiera en nuestra mente. De hecho, ni siquiera Dios puede entrar en nuestra mente si nosotros no le permitimos, porque Dios nos respeta y nos ha dado dominio propio, nos ha dado voluntad y nos ha diseñado como Él, a su imagen y a su semejanza. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo lo que hace es influenciar sobre mi entorno, o sea, sobre las otras personas y sobre el ambiente. Entonces, todo lo que usted ve en las redes sociales, en realidad el diablo siempre está preparando contenido en las redes sociales. Todas las guerras, todas las perversidades, lo vulgar, lo banal, todo ese es contenido que el diablo va creando en las redes sociales para que usted consuma y sea influenciado ¿dónde? En su mente, ¿sí? Por eso usted debe filtrar lo que le llega a su mente. Filtre y bloquee aquellos contenidos que no sean convenientes para mi vida, ¿sí? Ese es el diablo que crea esos contenidos. Y sobre todo los niños pequeños. Los niños, yo tengo una niña de 6 años, yo le bloqueo muchas aplicaciones, entre ellas le bloqueo TikTok y le bloqueo YouTube, ¿sí? YouTube, antes se lo tenía abierto, pero YouTube ya lo tengo bloqueado en el celular que ella tiene. Y le dejo ver otras aplicaciones que tienen un contenido más regulado. Por eso debemos guardar nuestro corazón, no permitir que información que no es conveniente para mi vida llegue a mi mente, ¿sí? Yo siempre tengo en cuenta, tenga en cuenta que lo espiritual es información. O sea, el mundo espiritual está llena de información. Información que puede ser buena de parte de Dios o información que no me puede ayudar o que no me edifica, que es de parte del enemigo. Usted toma la decisión cómo filtra aquello que le va llegando. Finalmente vamos a leer Salmo 51:10. Salmo 51:10. Para terminar, por favor. Salmo 51:10. Salmo 51:10 dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa debe ser la oración. Un corazón limpio es una conciencia ajustada a los parámetros de Dios. Cuando mi conciencia no está limpia, yo soy engañado, creyendo que es la voz de Dios. Por ejemplo, si usted como hijo de Dios
todavía a estas alturas, y lleva pues años en la vida cristiana, tiene conflictos en su casa, tiene rencor, tiene miedos, tiene odios, si hay muchas cosas negativas que alimentan su vida, su mente, usted piensa mal del prójimo, supone cosas que no son, eso ensucia la conciencia, ¿sí? Ensucia, y no puedo escuchar la voz de Dios pura, no la escucho, sino que la acomodo con mi mente. Yo puedo estar leyendo la Biblia, pero si yo estoy en mi carne, si yo estoy en una mente reprobada, lo que yo lea lo entiendo según lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Eso se llama la mala interpretación de la Biblia. Cuando yo creo que estoy hablando con Dios, pero todavía estoy con un corazón reprobado, con una mente reprobada, y acomodo la palabra. Muchos dicen, es que recibí esta promesa en las emociones, ¿no? Y Dios me dice que voy a tener un novio. Dios me dice que voy a tener un carro. Dios me dijo que tal cosa. Dios me mostró. Cuando uno dice que Dios le muestra cosas materiales o cosas en las emociones, pues no es de Dios. Hay que aprender a diferenciar entre lo que yo pienso con mis emociones a lo que yo pienso realmente que es dictado y que Dios influye en mi mente, ¿sí? ¿Cuál es una estrategia que usted puede utilizar para saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Aquella información que le exhorta a usted, que lo reta a usted, que lo hace sentir incómodo, aprecie esa información, ¿sí? Por ejemplo, no vaya a la iglesia con la expectativa de tener sensaciones y emociones, ni despertar emociones. Vaya con la expectativa de que qué mensaje, qué mandamiento, qué corrección Dios me va a dar a mi vida. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Dígale a Dios, heme aquí, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Sí? No con la actitud, heme aquí, Dios, ¿qué debo sentir o qué debo experimentar en mis emociones? ¿Listo? Muy bien, terminamos con, vamos a buscar Tito 1:15. Tito 1:15. Buscar este libro pequeño. Tito 1:15. Libro pequeñito que está por aquí. Timoteo, Tito 1:15. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sí? Entonces aquí habla del corazón, mente y conciencia corrompidas. Dice, para las cosas son puras, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces aquí ya nos habla del corazón, específicamente de la Biblia, ¿no? Y del entendimiento, ¿sí? El entendimiento se da así. ¿Qué debemos hacer entonces con lo que Dios nos dice aquí a través de Tito 1:15? Pedir una purificación. Señor, purifica mi ser, purifica mi corazón, purifica mi mente y mi conciencia, para poder recibir realmente la palabra tuya, tu mensaje claro. Todo lo que Dios llega, todo lo que es de Dios es claro, es diáfano, es una instrucción precisa a tu vida. No es algo que yo tuve un sueño pero no recuerdo qué es de Dios, no. Hijos de Dios, filtremos, sepamos qué es lo que estamos recibiendo para nuestras vidas y limpiemos nuestro corazón. Vamos a orar.
Vamos a orar. Y donde usted está, dígale a Dios: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Repita conmigo: yo te necesito en mi corazón. Limpia mi corazón, Señor. Purifícame. Yo quiero escuchar tu voz. Quiero entender tu palabra, Señor. Pero no con mi mente, no con una mente reprobada, sino con una mente aprobada por ti, por una mente que esté dispuesta a recibir lo tuyo, Señor. Una mente sin egoísmo, una mente sin intereses personales. El único interés, oh Dios, es servirte a ti. Dígale a Dios: con mi mente te serviré, Señor. Ese es el propósito de mi vida, servirte con mi mente, con todo mi corazón. Por eso tú dices en tu palabra, Señor: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Te entrego mi mente, oh Dios. Dispongo mi mente para servirte a ti, oh Dios. Hable con Dios y dígale esto. Y quiero que hagas de mí, Señor Jesús, esa persona entendida y con sabiduría que proviene de lo alto, así como tú quieres que yo sea. Amén.